Las situaciones adversas no esperan a que estemos preparados para ellas. Simplemente ocurren. Perder a un ser querido es un proceso doloroso y emocionalmente difícil. Nos obliga a pasar por una etapa del duelo y a aprender a vivir de otra manera. Sin embargo, a veces nuestra psique se defiende de los cambios no deseados e inesperados y bloquea los intentos de aceptar una nueva realidad. Las personas que experimentan una pérdida pueden reproducir el pasado repetidamente y fantasear con que podrían haber evitado la desgracia. Intentan recordar las señales y advertencias que precedieron al triste acontecimiento. A menudo, estos pensamientos hirientes van acompañados de sentimientos de culpa y rabia. Joan Didion, que perdió a su marido repentinamente de un ataque al corazón, sabía lo que se sentía. A partir de ese momento, empezó para ella un duro año de duelo, que se vio interrumpido por la grave enfermedad de su única hija. Didion explora el duelo y cómo lo afronta. Analiza su reticencia a aceptar la muerte de su marido y advierte rituales irracionales que la ayudan a abrigar la esperanza de que su cónyuge regrese. El pensamiento mágico consiste en creer que podemos cambiar el mundo mediante acciones, pensamientos o deseos simbólicos. Didion muestra cómo el duelo puede hacernos emocional y físicamente vulnerables. Mediante observaciones personales y la investigación de la literatura, ayuda a levantar el velo y muestra la realidad tras la pérdida de un ser querido. Intentando responder a las preguntas, ¿por qué ha ocurrido esto? Y, ¿podría haberlo evitado? La autora llega a la conclusión de que algunos procesos de la vida escapan de nuestro control. Este resumen muestra que, aunque no se puede subestimar la pérdida, con el tiempo tenemos que dejar ir a quienes han fallecido, manteniendo vivo su recuerdo y aceptando nuestra nueva vida sin ellos. La vida cambia en un instante. El instante corriente. Joan Didion. Punto clave 2. El duelo nos afecta mental y físicamente. Cuando Joan Didion se enfrentó a la pérdida de su marido, notó un cambio en su estado y bienestar. La pena irrumpió y se convirtió en parte de su cotidianeidad, provocando que se distrajera con facilidad y se debilitara. En un intento de comprender lo que le ocurría y hacer frente al dolor, buscó respuestas en la literatura. Sentía que no tenía energía para relacionarse con los demás y necesitaba tiempo a solas para procesar su pérdida. Aprendió que, aunque los psicólogos no consideran el duelo un trastorno mental, observan su efecto perjudicial en la vida normal. Una persona en duelo parece salirse de la realidad habitual. Puede volverse vulnerable, insegura y parcialmente ausente. Según el manual Merck, hay dos formas de duelo. Ligero, se acompaña de insomnio y ansiedad y no conduce a la depresión clínica. Complejo, se da en los casos en los que existía una conexión emocional estrecha e incluso dependiente entre la persona fallecida y la que sufre la pérdida. Didion se dio cuenta de que experimentaba la muerte de su marido de forma distinta a la muerte de sus padres. Comprendió que el duelo puede darse de diferentes maneras y que es imposible predecirlo. Al sufrir la muerte de sus padres, sintió una soledad indescriptible, pero pudo seguir haciendo las cosas cotidianas. Al perder inesperadamente a su marido, estuvo en estado de shock durante algún tiempo y tuvo que recorrer un camino mucho más largo para aceptar la realidad. El duelo puede causar pérdida de concentración y alterar las funciones cognitivas. Además del dolor emocional, la angustia puede afectar negativamente a los sistemas inmunitario, endocrino y cardiovascular. Didion recuerda el frío que hacía en el hospital tras la muerte de su marido. Más tarde se dio cuenta de que no se debía solo al invierno, sino también a que su cuerpo estaba estresado. Las personas pueden perder el contacto consigo mismas cuando están de duelo, lo que las lleva a comer y dormir menos o a ignorar sus necesidades básicas. Por eso, el doliente necesita que alguien le proporcione el apoyo necesario y le trate con respeto y sensibilidad. Al fin y al cabo, el duelo es una experiencia muy individual. Algunos pueden necesitar una conversación amistosa y otros estar solos. No hay una forma correcta o incorrecta de afrontar una pérdida. A veces basta con estar ahí y escuchar los deseos de alguien que atraviesa una fase difícil de su vida. Punto clave 3. La búsqueda del conocimiento en medio de la pérdida. En sus intentos por aceptar la terrible realidad, Didion buscó respuestas y explicaciones. Su principal pregunta era, ¿cómo y por qué ocurrió esto? Tras perder a su marido, intentó repetidamente recrear el curso de los acontecimientos para encontrar alguna pista y comprender que había salido mal. Encontró una salvación parcial en la literatura porque era su forma habitual de adaptarse a los cambios. Desde niña, cuando se enfrentaba a algo desconocido o complejo, lo investigaba en los libros.
Así se sentía más segura y tranquila. Cuando su hija enfermó gravemente unos días antes de la muerte de su marido, Didion hizo una lista de preguntas para los médicos y estudió la literatura médica. Quería estar segura de que los doctores lo estaban haciendo todo bien, porque algunas cosas eran demasiado difíciles como para dejarlas al azar. El conocimiento y la información nos dan poder, aliviando los sentimientos de impotencia y permitiéndonos predecir acontecimientos futuros. John, el difunto marido de Joan, le preguntaba repetidamente, ¿por qué siempre tienes que tener razón? Reflexionando sobre estas palabras, se dio cuenta de que nunca se sentía bien y buscaba desesperadamente la confirmación y la comprobación de los hechos. La pérdida de su marido y la enfermedad de su hija la confundieron y la hicieron perder el equilibrio. Atormentando a los médicos con preguntas e incluso dándoles consejos, no pretendía demostrar su pericia, sino que esperaba que pudiera cambiar algo. Era la abrumadora sensación de impotencia lo que le resultaba tan difícil de afrontar. A veces, cuando perdemos algo que significa mucho, creemos secretamente que podemos recuperarlo. Aunque objetivamente comprendemos que es imposible, algunas partes de nosotros no pueden aceptar nuestra nueva realidad. Es una reacción defensiva para escondernos de una verdad terrible. Puede que nos hagamos muchas preguntas. ¿Y si hubiera hecho algo diferente? ¿Sintió que iba a morir? ¿Podría haberle salvado de un ataque al corazón? No podemos aceptar algunos acontecimientos de forma inmediata. Es un proceso largo que requiere tiempo, pensamientos, dudas y sentimientos dolorosos. Al fin y al cabo, en algún momento nos damos cuenta de que, aunque podemos controlar muchas cosas, también hay otras que escapan a nuestro poder, como la muerte y la enfermedad. Punto clave 4. A veces las ideas irracionales ayudan a afrontar el dolor. Didion notó por primera vez en sí misma signos de pensamiento mágico al ordenar las cosas de su difunto marido. Sabía que tenía que deshacerse de su ropa y, aunque le dolía, se las arregló estupendamente hasta que llegó el momento de los zapatos. Era plenamente consciente de lo irracional de la idea, pero solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿Cómo volverá John si no tiene zapatos? Aunque superó con éxito todos los rituales y normas que cayeron sobre ella debido a la muerte de su marido, no creía que fuera el final. Se dio cuenta de que ni siquiera el funeral era la etapa más difícil, sino el vacío, la falta de significado y el sinsentido de todo lo que ocurrió después. Ahora comprendía plenamente por qué había estado tan ansiosa por estar sola tras la tragedia. Podía dejar entrar la irracionalidad de que John volvería. El pensamiento mágico es algo parecido a lo que sienten los niños pequeños. Creen sinceramente que sus deseos tienen un poder ilimitado y pueden cambiar lo que ha ocurrido. Aunque a los demás pudiera parecerles que a Joan no le pasaba nada, estaba experimentando cambios internos y percibía algunas señales. Por ejemplo, no podía leer la esquela de su marido, no solo porque le dolía, sino también porque se sentía culpable por dejar que los demás pensaran que Joan había muerto. A veces le parecía que estaba enterrado vivo. En esos momentos, llegó a pensar que la autopsia podría demostrar que la causa de la tragedia era algo no tan inevitable como un ataque al corazón y esperaba que pudiera cambiar algo. Sin embargo, todos estos extraños pensamientos no significaban que hubiera perdido la razón. Aparecieron debido al dolor indescriptible y a la falta de voluntad de su psique para aceptar la realidad. Es cierto que el pensamiento mágico esconde cierto peligro, pero puede ser un salvavidas en determinados momentos. En el caso de John Didion, estas ideas irracionales solo indicaban que necesitaba mucho más tiempo para aceptar lo que había ocurrido. Eligió este método inconsciente para hacer frente a la pena que tan inesperadamente había caído sobre sus hombros y destruido su mundo. Punto clave 5. Navegar por el vórtice emocional de la pérdida. Cuando atravesamos la muerte de un ser querido, podemos ser muy vulnerables a los recuerdos. Incluso en circunstancias de vida ordinarias, algunos pensamientos sobre el pasado pueden evocar añoranza, pero el dolor de la pérdida multiplica este sentimiento. Joan Didion comparó con un vórtice un estado en el que cualquier idea mundana podía ser sustituida de la noche a la mañana por recuerdos de un marido y su feliz vida familiar. Es similar a darle vueltas a todo porque surgen repetidamente pensamientos específicos que provocan experiencias emocionales complejas. Didion identificó rápidamente sus zonas de peligro e intentó evitarlas. Cuando llegó a la ciudad donde vivieron por primera vez tras su boda, sabía que no debía entrar en su antigua casa porque podría ser demasiado doloroso. Intentó centrarse en las tareas cotidianas, lo que la ayudó a mantenerse sana. Aunque este método funcionaba, era imposible controlar todos los pensamientos. Incluso un simple cartel publicitario podía convertirse en un desencadenante de experiencias dolorosas.
A pesar de sus esfuerzos, a menudo lloraba en el auto o en algún otro lugar inesperado. Una repentina oleada de intensas emociones es parte normal del duelo. Cuando se está de duelo, cualquier cosa puede convertirse en un desencadenante, un olor, un lugar o una cita. Didion planeaba cuidadosamente sus paseos y eventos para ahorrarse el dolor. Cuando fue a Boston por negocios, reconoció una vez más que no podía escapar, así que evitó todos los lugares que pudieran recordarle sus pasadas visitas con su marido. Pensó que lo había superado todo hasta que se dio cuenta de que hacía un año, tal día como ese, su hija se había casado. Recordó lo feliz que había sido John. Le entró el pánico y salió de la sala de conferencias para respirar hondo. Fue el momento en que comprendió que la pena no tiene distancia y puede alcanzarnos incluso cuando nada presagia problemas. El vórtice mental la consumió varias veces desde entonces. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más podía ver sus recuerdos como una cinta de película, en lugar de intentar retroceder en el tiempo y reescribir su historia. ¿Sabías que? Los especialistas pueden sospechar un trastorno por duelo prolongado, DDP, también conocido como duelo complicado o traumático, si sus síntomas agudos no han desaparecido al cabo de un año. Punto clave 6. Los lazos mentales no se rompen con la muerte. Joan Didion y John forjaron una relación sólida. Además del matrimonio, compartían su pasión por la escritura. Debido a su trabajo, pasaban mucho tiempo juntos, y solo se separaban cuando uno necesitaba reunir material para un artículo o un libro. La madre y las tías de Joan incluso bromeaban al respecto, preocupadas de que con el tiempo, los amantes se cansaran el uno del otro. Cuando Joan falleció, ella pensaba a menudo en lo mucho que lo extrañaba. A veces incluso se olvidaba de su muerte y, tras correr a casa para darle una noticia, la dura realidad de su ausencia la golpeaba de nuevo, provocando su frustración. La muerte los separaba físicamente, pero ella necesitaba la cercanía emocional y el apoyo de su amante. En momentos de desesperación, incluso se dirigía a Joan con preguntas, aunque sabía que esas respuestas solo eran fantasías. Las personas que experimentan una pérdida a menudo se avergüenzan y temen tener pena, pero este sentimiento es natural e incluso necesario. Cuando uno de los miembros de la pareja muere, desaparece la oportunidad de recibir una respuesta, pero el deseo de contactar permanece. Esta incapacidad para comunicarse da lugar a muchas emociones complejas, como la autocompasión y la ira. Se parece a los momentos en que, por una razón u otra, una persona no puede satisfacer sus necesidades y debe aceptarlo y dejarlo ir. Didion había oído hablar de situaciones en las que los cónyuges sentían la presencia de la pareja fallecida, pero ella nunca había experimentado nada parecido. Solo oía el silencio, que la convencía de lo inevitable de lo ocurrido. Sabía que su dolor y su pérdida no eran los catalizadores de una nueva relación romántica. Joan había sido su alma gemela, y su matrimonio significaba demasiado para ella como para encontrar fuerzas para amar a otra persona. No significaba que su vida se hubiera acabado, sino que todo iba a ser completamente distinto. Con el tiempo, llenaría su vida de otros significados, pero los 40 años que pasó casada con su amado hombre seguirían siendo para siempre una experiencia especial y única. Sé por qué intentamos mantener vivos a los muertos, para que sigan con nosotros. John Didion. Punto clave 7. La pérdida lo cambia todo, pero la vida sigue. Durante todo el año siguiente a la muerte de su marido, Didion vivió de recuerdos y asociaciones con el periodo en que aún estaban juntos. Cuando cayó la primera nevada del año sin John, o cuando celebró la primera Navidad sin él, sus pensamientos se quedaron en parte en el pasado, cuando él aún vivía. Aunque ponía la mesa igual que el año pasado o se preocupaba antes de la llegada de los invitados, todo era distinto porque John ya no estaba. Comparando continuamente su vida con la que tenía con su difunto marido, se dio cuenta de que habían empezado a ocurrir cosas nuevas que nunca compartieron. No podía encontrar recuerdos comunes del 31 de diciembre de 2003, porque su marido ya había fallecido. Fue entonces cuando comprendió por primera vez que tenía que dejarle marchar. Ahora John solo podía vivir en sus recuerdos y en sus fotos familiares. Los rituales cotidianos, los hábitos e incluso las peleas que antes formaban parte de la realidad compartida dejan de tener sentido. Su experiencia la convenció de que la vida sigue y de que necesitaba continuar avanzando sin John. Durante su año de luto, se acostumbró a la soledad y perdió su capacidad de socialización. Pasaba mucho tiempo sola y se sentía incómoda en las fiestas ruidosas.
Comía rápidamente en la cocina porque el salón era demasiado grande para ella y guardaba demasiados recuerdos. Con el paso del tiempo, pudo volver allí porque sentía que Joan quería que contemplara las hermosas puestas de sol de verano, visibles solo desde las ventanas del salón. Sin embargo, la tarea más difícil fue volver a su trabajo de escritora. Didien sabía que su amado Joan ya no podría leer sus artículos y darle su opinión. Esta comprensión la detuvo momentáneamente, pero siguió escribiendo. Le sorprendió la cantidad de errores que tenía cuando terminó su trabajo. Aunque sabía que eran temporales y el resultado natural de su angustia emocional, le preocupaban. En un momento dado, imaginó lo que diría Joan en una situación así y cómo la apoyaría. Sabía que serían palabras sencillas: eres una profesional, puedes hacerlo. En aquel momento, sintió que podía hacerlo, seguir viviendo, aceptando la realidad tal como era. Conclusión. Perder a un ser querido y hacer el duelo es una experiencia transformadora que nos obliga a desprendernos del pasado y a buscar nuevos significados. Es un tipo de crisis que incluye diversas etapas, desde la resistencia hasta la aceptación. Como cualquier cambio, nunca es fácil ni indoloro porque demasiados sentimientos y experiencias nos conectan con el pasado. Siempre es una historia única, y todo el mundo necesita tiempo para afrontarla. La forma en que nos afligimos depende de muchos factores. Tipo de mentalidad. Significado de la pérdida. Estrategias de afrontamiento. Experiencia de vida. A veces la pérdida es tan dolorosa que nos obliga a escondernos detrás de ilusiones, culparnos a nosotros mismos y buscar el momento en que todo salió mal. La verdad es que la muerte de un ser querido escapa a nuestro control, y algunos acontecimientos suceden y nos dejan sintiéndonos perdidos e impotentes. Sin embargo, aún tenemos cierto poder. Podemos llorar, sufrir y experimentar nuestra pérdida según sea necesario. También está en nuestro control elegir si queremos estar solos con nuestro dolor o pedir apoyo. Además, debemos tomarnos el tiempo que necesitemos. Al final, podemos creer y esperar que todo será más fácil con el tiempo, y que recuperaremos el sentido de nuestras vidas y seguiremos adelante. Prueba esto. 1. Si estás experimentando una pérdida, permítete expresar emociones fuertes, como la ira o la tristeza, para reducir su intensidad. 2. Recuerda que el duelo es un periodo emocionalmente difícil que merece apoyo psicológico. 3. A veces, puede ser útil escribir cartas a alguien que ha fallecido para decirle todo lo que no tuviste tiempo de expresar.